Emilio Papiniano. ¿Quién es Emilio Papiniano? Emilio Papiniano es un jurisconsulto. ¿Qué es jurisconsulto? Jurisconsulto viene de los vocablos latinos, que es juris, que es derecho, consulto, consultere. ¿Eso qué significa? De que es consulta. Entonces, los jurisconsultos eran personas sabias, inteligentes, personas que tenían conocimiento, que prácticamente eran libros andantes. ¿Qué significa libros andantes? Son personas que tienen conocimiento, que andan de un lado para otro, pero que no están plasmados. Ellos se encargaron de plasmarlos en libros. Por eso están sus obras, prácticamente donde ellos recopilan toda esa información. Entonces Emilio Papiniano, pues realmente no se sabe cuándo nació, pero aproximadamente según los historiadores, prácticamente es en el año 150. Pues prácticamente pues, Emilio Papiniano es una persona que se le llama, se le denomina mártir de la justicia. ¿Por qué mártir de la justicia? Mártir de la justicia porque más adelante vamos a ver que en realidad por qué se le denominó. Papiniano era una persona muy inteligente, era una persona muy sabia. En su época prácticamente él tenía la opinión directa en cuanto a lo que es justicia. Cuando prácticamente los juristas como Ulpiano, Gallo, Modestino, estos juristas no se ponían de acuerdo con él, o no había un acuerdo en qué iban a decidir o la decisión correcta, que según ellos y existía un empate prácticamente según la ley, porque no era que Papiniano decidiera esto. Según la ley, Papiniano tenía la decisión de decir o de prácticamente opinar cuál era lo correcto, porque él actuaba de una forma equitativa. Era tanto así que lo que él decía, eso era Papiniano. Papiniano prácticamente conoció a Séptimo Severo, que era un general romano. General romano, Séptimo Severo, prácticamente tomó el poder a la fuerza, fue un golpe de estado. Entonces, un golpe de estado sabemos que se toma el poder a la fuerza. Séptimo Severo tenía dos hijos, es Caracalla y Geta. Pues. Caracalla y Geta se daba cuenta él que no se llevaba muy bien, que había un montón de, había muchas controversias entre ellos de poder. Prácticamente el poder era los que los separaba, cada quien quería el poder, quería tener más que otro. Entonces vino Séptimo Severo y colocó a Emilio Papiniano como su mano derecha. Prácticamente era el viceemperador, era lo más alto, aparte de lo que era el emperador, él seguía. Entonces cuando vio eso, hizo llamar a Emilio Papiniano y le dijo: mira, me vas a prometer que vas a actuar de forma mediática entre mis dos hijos. Y no era que Papiniano quisiera o no quisiera, sino era obligado. Y lo obligó a que le prometiera, y vino Papiniano y le prometió. Pero no fue con consentimiento propio. Entonces vino prácticamente cuando Séptimo Severo muere, prácticamente queda el poder entre los dos hijos, y entre esta riña que había entre los dos hijos, prácticamente Caracalla tomó la decisión y dijo: bueno, aquí algo tengo que hacer, inmediatamente tengo que hacer algo, porque el poder lo quiero yo. Entonces vino y habló con Papiniano, y ustedes ya saben la opinión de Papiniano, era correcto, era justo, y pues lógicamente no se iba a inclinar por el hijo malo, ¿verdad? En este caso era Caracalla. Y vino Caracalla y mandó a matar a su hermano, Geta. Prácticamente lo asesinó. Y entonces cuando prácticamente fue asesinado, y se dio cuenta de que aquí tenía que desaparecer o la historia, el por qué él estaba en el poder. Entonces se dice que la historia dice que 20,000 personas fueron muertas por él, las asesinó, para que no quedara evidencia en la historia, para que no quedara prácticamente de boca en boca quién era en sí este tipo de asesino. Pues Papiniano muere, y por eso se le llama
prácticamente el mártir de la justicia, donde prácticamente antes de morir, pues le dice que era más fácil cometer parricidio que justificarla. Pues cometer parricidio cualquiera lo puede hacer, muerte a un familiar. En este caso, el hermano mató a su hermano. Entonces, y justificarlo, ¿quién lo va a justificar? Pues, para justificarlo pueden pasar años y años y hasta en la historia. No hay justificación por la cual él haya cometido este delito. Es por ello que la importancia de Papiniano y ese legado que nos deja, la información que nos deja en su obra que se llama Cuestiones, en donde prácticamente existen varios libros donde él deja las respuestas a muchas de las interrogantes que había en esa época para poder hacer justicia. Se dice que existía un libro prácticamente donde, o una ley donde indicaba de que para hacer justicia se necesitaban la opinión de varios, la utilización de varios libros, pero que estos libros, no cualquier libro era de traerlo e interpretarlo, simplemente la ley indicaba que ciertos libros eran los que se iban a utilizar para este tipo de soluciones, prácticamente de juicios. Y ahí vemos la gran importancia de Papiniano, que nos dejó indicándonos que la equidad era muy importante para él, y prácticamente nosotros tenemos que verlos como un ejemplo. Y ahí nos damos cuenta, pues en realidad, qué era un jurisconsulto, a qué se le llamaban los jurisconsultos. Eran personas sabias que no solo venían y escribían, no. Ellos prácticamente, aparte de estudiarla, prácticamente la interpretaban y la aplicaban. O sea, aparte de la interpretación, aparte de la aplicación y aparte del estudio. Primero se estudia, se interpreta. Si no lo interpretamos bien o no lo entendemos bien, ¿qué vamos a aplicar? Entonces, esto fue lo que nos dejó Papiniano, ¿verdad? Un jurisconsulto de primera, un jurisconsulto que todo lo que hacía tenía lógica. Gracias. Buen día, mi nombre es Britney Mayrelica López, pertenezco al grupo número 6. En esta ocasión tendré a bien hablarles sobre la vida de Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón. ¿Cuál fue su vida, fecha de nacimiento y muerte? Marco Tulio Cicerón nació el 3 de enero del año 106 a.C. en Arpino. Murió el 7 de diciembre del año 43 a.C. Pertenecía a la religión politeísta. Su madre, llamada Elvia Cicero, y su padre Marco Tulio Cicerón, su hermano Quinto Tulio Cicerón, era una familia perteneciente a la plebe elevada al orto equestre. Cuando era joven, su padre lo envió a estudiar Derecho con los más importantes letrados de ese momento, como Séboris. Entre los estudiantes se encontraba Cayo Mario, el joven Sulpicio y Ático. Debido a esta formación, logró obtener un contacto con Arquías, quien era poeta de Antópolis. Aprendió lo esencial de la literatura helena y adquirió el placer de la poesía. A sus 14 años, Cicerón escribió su primera poesía, a la cual llamó Pontius Claudius. No era un guerrero, pues había sido bastante enfermizo en su juventud, sino que era un intelectual. Cuando era joven, a los 17 años, había servido en las filas durante la Guerra Social. Esta fue su única experiencia militar y no duró mucho. Estuvo bajo órdenes de Pompeyo Estrabón. En la Guerra Civil, sus simpatías habían estado con Sila, pero
consiguió evitar el verse obligado a combatir. En cambio, se dedicó a adquirir una educación, viajando por todo el este culto, para tomar clases de grandes maestros. A su retorno a Roma, en el año 77 a.C., se casó con Terencia Barrón a sus 27 años. Tuvieron 2 hijos, Tulia, nacida en el año 79 a.C., y su hijo Marco Tulio Cicerón, nacido en el 65 a.C. Terencia era una mujer rica, de mucho carácter, que dominaba a Cicerón, pues tampoco era un luchador en casa. Cicerón tenía dones naturales de escritor y orador. En el este aprendió oratoria y aprendió a ser el más grande orador de la historia romana. Solo él puede ser comparado con Demóstenes, el gran orador griego que murió 2 siglos antes que Cicerón. Mientras se tratase de hablar, Cicerón podía combatir vigorosamente, atacar con energía y ganar. En aquellos días, las decisiones legales tomadas por los tribunales no siempre dependían de los elementos de juicio. A menudo los jueces y el pueblo eran persuadidos por la oratoria de los abogados, quienes trataban deliberadamente de despertar los prejuicios y las emociones en beneficio de sus clientes. Cicerón lograba esto de maravilla, gracias a su genio oratorio, y pronto se convirtió en un abogado muy cotizado. Cicerón había prestado servicios en Sicilia en el año 75 a.C. y como era un hombre honesto, los sicilianos confiaban en él. Cuando Verres dejó su cargo en Sicilia en el año 70 a.C., fue naturalmente a Cicerón a quien apelaron los sicilianos. Le pidieron que los defendiese en juicio contra Verres. Cicerón aceptó el caso alegremente, aunque Verres era apoyado por casi toda la aristocracia senatorial. Afortunadamente, el juez que tuvo a cargo el caso era uno de los pocos senadores honestos. Durante meses, los senadores ensayaron toda clase de argucias para lograr la absolución de Verres. Buscaron un hábil abogado que lo defendiera. Trataron de reemplazar a Cicerón por un acusador títere. Retrasaron el juicio para que otro juez entendiera en el caso. Y otras cosas más. Todo lo que consiguieron fue que el juicio adquiriera cada vez más popularidad. Mientras Cicerón frustraba hábilmente todas sus maniobras, finalmente Cicerón empezó a prestar las pruebas contra Verres, y la culpabilidad del gran ladrón quedó tan abrumadoramente de manifiesto que no hubo discusión posible. Verres huyó a Massilia y fue condenado en ausencia. El caso de Verres contribuyó a reducir un poco el grado de deshonestidad en las provincias, pero su principal resultado fue el triunfo de Cicerón. También contribuyó a reducir el prestigio del Senado, por lo que Pompeyo y Craso no tuvieron dificultades para hacer aprobar su programa de reformas en los tribunales un año después del juicio.
¿Cuáles fueron los hechos más relevantes en su vida? Alcanzó la primera magistratura de importancia en su cursus honoris, la cuestura. Como cuestor sirvió a las órdenes del gobernador de Sicilia, desempeñándose de forma pulcra y honrada, logrando una red de clientes. Empezó como cuestor en Sicilia en el 76 a.C. y en el 70 a.C. Como ya había mencionado antes, aceptó defender a los sicilianos, oprimidos por el antiguo magistrado Verres, para quien sus alegatos supusieron la condena, lo cual lo hizo muy popular entre la plebe. En general, Cicerón fue un hombre amable, noble y honesto, con elevados principios, mas sin embargo no era un hombre fuerte. A menudo permanecía indeciso con respecto al curso de acción que debía seguir en casos particulares. Y esta indecisión le hacía parecer a veces un cobarde. Pero en esta ocasión, Cicerón actuó con la mayor decisión de su vida. Se presentó como candidato al consulado para el año 63 a.C. contra Catilina y fue elegido como cónsul. Cicerón emprendió rápidamente la acción. Por indiscreción de uno de los conspiradores, Cicerón obtuvo un conocimiento específico de algunos de los planes de la conspiración, que incluía el intento de asesinar al mismo Cicerón, porque reunió diligentemente nuevas pruebas. Además, se previno contra una posible insurrección militar. Hizo guarnecer de hombres en las murallas de Roma. Armó a los ciudadanos y luego convocó a una reunión de senado. Catilina indiscretamente se presentó, pues a fin de cuentas era senador. Cicerón se levantó y pronunció el discurso más elocuente y eficaz de su vida, exponiendo frente a Catilina todos los planes, las acciones y las intenciones de éste. A medida que hablaba, el senador que estaba a la par de él se alejara, dejando al conspirador solo y rodeado, al descubierto las apasionadas palabras de Cicerón le dieron el triunfo. ¿Cuáles son las características de Marco Tulio Cicerón? Fue un orador, jurista, pensador, abogado de la antigua Roma, escritor, político, filósofo, considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín en la República Romana, famoso por sus discursos judiciales. ¿Por qué es importante el estudio de Marco Tulio Cicerón? Pues él representa la unión entre un autor literario de calidad y un político con mayor influencia en el devenir de la historia romana. ¿Cuál fue la causa de su cúspide? El fin de la conspiración de Catilina llevó a Cicerón a la cúspide de su carrera política. Durante un momento breve fue aclamado por él como el Salvador de Roma, o como las lisonjeras palabras de Catón, como el padre de la patria.
¿Cuáles fueron los aportes de Cicerón para el derecho? La justicia, la ley verdadera y el estado natural, la ley humana, la división del derecho, ley natural y derecho natural. ¿Cuál fue el motivo de su decadencia? Cuando Clodio fue elegido por el tribuno de la plebe en el año 58 a.C., gracias a César, consiguió el reconocimiento de una ley que sancionaba con la pena de muerte a todo ciudadano romano que hubiera ejecutado a otros sin autorización del pueblo. Cuando Cicerón regresa a Roma, un año más tarde, ya para este tiempo su carrera política estaba devastada, situación que parecía ser definitiva con la dictadura de Julio César. Cuando apenas se sintió seguro, Cicerón se encontró con una fuerte rival al que le hizo frente con las 14 Filipicas. En vano intentó aliarse con Octavio Augusto, hijo de César, contra Marco Antonio. Tras una batalla, Octavio se reconcilió con Marco Antonio, unieron sus fuerzas a la fe y con el ejército de Lépido para la formación del segundo triunvirato. Ese mismo año, Marco Tulio Cicerón fue apresado y ejecutado. ¿Qué pienso sobre la enseñanza que deja mi personaje? Fue un joven muy ambicioso, con aspiraciones muy altas. Demostró ser un intelectual dedicado y que con paso firme y un trabajo arduo logró su cometido. Mas sin embargo, también cometió errores que le costaron la vida al tomar decisiones contrarias a sus principios. ¿Qué mensaje les daría a los estudiantes de Derecho? Debemos actuar conforme a nuestros principios, creer en nosotros y trabajar por nuestros propósitos. Saber marcar una línea en lo que conlleva a lo correcto e incorrecto. ¿Algún mensaje del jurisconsulto que les servirá para la prosperidad? Somos esclavos de las leyes para poder ser libres. Debemos regirnos a ciertas normas para poder vivir en sociedad y poder ser libres a nuestra manera. Tito Livio nació en el año 59 a.C. en Patavium y murió en el año 17 después de Cristo en la misma ciudad. Su nombre en latín, Titus Livius, descendiente de una familia acomodada, Tito Livio adquirió una buena formación cultural en Grecia y estudió retórica y filosofía en Padua y más tarde en Roma. Su infancia coincidió con los últimos acontecimientos que precipitaron la crisis republicana hacia la monarquía cesariana. Asumió la toga viril junto con Padua, con toda la Galia cisalpina. Fue incorporada por Augusto a los dominios de Roma. En adelante, el futuro historiador vería en Roma a la madre común. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes de la vida de Tito Livio? Se dan a que fue un historiador romano, autor de la gran Historia de Roma, conocida con el título el Ab Urbe Condita, que intentó reconstruir la evolución romana desde los orígenes de la ciudad con el fin de exaltar los logros más importantes de las personalidades de Roma. La obra lo colocó entre los historiadores más célebres de todos los tiempos. Titus Livius desarrolló una obra historiográfica compuesta originalmente por 142 libros, el Ab Urbe Condita, literalmente desde la fundación de la ciudad,
que a menudo se conoce como la historia de Roma, pero que solo se han conservado 35 libros. La lectura de la obra permite concluir que el proyecto se inició en el año 29 a.C. y consumió una gran parte de la vida del historiador, siendo interrumpido en el año 9 de la era cristiana. Para comprender mejor el tema, vamos a ver qué es un jurisconsulto. Los jurisconsultos en Roma eran personas que estudiaban y conocían el derecho y que al principio de la República de Roma, todo el que gozase de cierta fama doctrinaria jurídica podía responder a las preguntas que se le hacían, pero sin formalidad alguna. Pero poco a poco se pasó de un valor doctrinal a una base de numerosas sentencias conforme a la doctrina de los jurisconsultos, pasando al mundo legal como una especie de derecho consuetudinario. ¿Cuáles eran las características físicas de Tito Livio? Realmente sobre su personalidad se tienen muy pocos datos, puesto que Tito Livio no participaba en ningún tipo de actividad que se relacionara directamente con el Imperio Romano. Algunos datos que han sido extraídos de sus obras hacen notar que era un hombre frío, un poco distante, arrogante y que tenía además principios morales bastante tradicionales, propios de un tipo de conservadurismo romano. ¿Por qué es importante el estudio de Tito Livio? Tito Livio fue un importante escritor romano que se enfocó principalmente en poder escribir su historia para ilustrar la evolución de Roma y del pueblo como tal, las condiciones que se desarrollaron o que moldearon las virtudes que hicieron grandes a sus compatriotas. Esto mismo logró plasmar el valor de la religión romana y de sus rituales tradicionales y documentó cómo el descuido de esta importante institución condujo a la eventual decadencia de la moral romana. Gracias a sus escritos, la historia de Roma se puede conocer hoy en día desde el momento de la que fue fundada hasta que se dio la muerte de Nerón. Livio intentó dirigir a sus lectores a examinar la moral y la política para de esta manera poder observar lo importante que es mantener las normas de moralidad. Proporcionó además una gran cantidad de detalles mundanos que no pueden ser encontrados en otros lugares y por lo tanto es la fuente más importante de la historia general del Imperio Romano. ¿Cuál fue la causa de la cúspide de Tito Livio? La causa de la cúspide se debe a que de entre todos los autores romanos, pocos pueden compararse con Tito Livio en lo que se refiere al volumen de su producción. Este historiador dedicó alrededor de 40 años de su vida a escribir la obra más ambiciosa que se había hecho nunca sobre la historia de Roma, el Ab Urbe Condita, desde la fundación de la ciudad, más conocida como Historia de Roma desde su fundación. Ganó prestigio muy pronto y fue admitido en los círculos literarios de Roma porque escribió diálogos filosóficos y obtuvo el apoyo del emperador Augusto para su investigación historiográfica. Alrededor del año 8 de la era cristiana fue contratado por el emperador Augusto para preceptar al joven Claudio, futuro emperador romano. ¿Cuáles fueron los aportes para el derecho? Tito Livio no escribe por el mero gusto de narrar acontecimientos ni por el afán de profundizar en la investigación de los sucesos. Su finalidad es enlazar los valores tradicionales de Roma para corregir los defectos de la sociedad en la que vive. Esto es, que tiene un objetivo didáctico y moralizante. Tito Livio considera que la virtud romana ha ido degradándose hasta alcanzar el punto decadente del momento en que escribe, a consecuencia del abandono de las costumbres y tradiciones que hicieron grande a Roma. Para revertir esta situación utiliza el pasado como ejemplo de las conductas y los valores que deben regir al imperio y que permitan su regeneración moral. ¿Cuál fue el motivo de su decadencia? Quizás se dio porque Tito Livio no concluyó su proyecto continuando el relato hasta el año 14 después de Cristo, la fecha de la muerte de Augusto.
Básicamente se han barajado dos hipótesis. La primera tendría que ver con una posible enfermedad del autor que le hiciese imposible continuar escribiendo. La otra sería que cambiase su proyecto inicial, considerando el año 9 después de Cristo una fecha interesante para finalizar el relato por ser el año de la muerte de Druso, el padre germánico, y también el año de la victoria de los germanos. En lo personal siento una gran admiración por Tito Livio, por sus grandes logros, por su manera de penetrar en el mundo antiguo y en la actualidad, sus frases tan sabias y conmovedoras que en efecto nos permiten analizar nuestra situación y la manera en que podemos actuar ante tal situación. Es importante que sigamos conociendo la historia de lo que ocurrió años atrás. Todo esto nos es de gran utilidad porque nos permite adentrarnos a nuestra carrera y conocer los acontecimientos que sucedieron en la antigüedad. Nos permite profundizar también y conocer mejor cómo fueron surgiendo algunas cuestiones que rigen en la actualidad. Una de las frases que realmente a mí me gustó de Tito Livio fue esta, y dice: la avaricia y el lujo han sido la ruina de todo gran estado. Ciertamente esta frase nos es de gran utilidad en un futuro porque tiene mucha verdad, y siento que sería de gran utilidad recordarla para no desviar nuestros pensamientos y olvidarnos de nuestros principios, y tener siempre presente que la avaricia y la lujuria serían nuestra propia alrededor del año 45 al 50 en Queronea. A los 20 años se desplazó a Atenas para estudiar matemáticas y filosofía. Fue discípulo del filósofo Amonio Sacas. Aunque viajó por casi todo el imperio, la mayor parte de su vida residió en Queronea, donde desempeñó numerosos cargos públicos. Posteriormente fue también sacerdote del templo de Apolo Délfico. Viajó a Roma en varias ocasiones, ciudad en la que él mantenía buenas relaciones con las más altas jerarquías del poder, hasta el punto que Trajano le nombró cónsul. Aunque fue un filósofo de orientación platónica que generalmente se encuadra dentro del platonismo medio. Su orientación filosófica también estuvo muy bien marcada por el escepticismo de la Academia Media y Nueva, por aspectos eclécticos, ya que en su ética incorporan elementos estoicos y peripatéticos, especialmente pitagóricos. Plutarco fallece en el año 120. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes en su vida? Su importancia, sin embargo, radica en su obra Vidas Paralelas, una serie de biografías de personajes ilustres griegos y romanos, que están organizados en parejas comparando figuras con otras. En la obra estaban emparejados el orador ateniense Demóstenes y el político romano Cicerón, así como Alejandro Magno con Julio César. De estas se conservan tan solo 22 pares, los cuales constituyen una importante fuente de información sobre la antigüedad griega y romana. La sobriedad del relato, las anécdotas y detalles históricos, así como el sentido dramático, ha sido fuente de inspiración para numerosos escritores. Entre otros escritores,
suyos fueron agrupados en obras morales. Esta obra recoge varias discusiones filosóficas, algunos tratados y relativos históricas. Les comentaré sobre las características físicas de mi personaje. Era un hombre alto, delgado, barbudo, con tez blanca. Asimismo, un sujeto humanitario que contaba con una manera tan agradable de comunicarse, generando una conexión donde transmitía confianza y empatía para que las personas pudiesen relatar cada una de sus experiencias positivas y negativas. ¿Por qué es importante este estudio? Porque es uno de los más grandes historiadores de la humanidad y es un individuo que no nos muestra la vida desde un punto político, sino la muestra de un lado filosófico y personal, así tratando de crear una agradable sincronización con las personas según cada una de las experiencias de su vida cotidiana. ¿Cuál fue la causa de su cúspide? Plutarco se hacía campeón de la antigua cultura helénica romana. Tomaba de la religión, de la filosofía y de la historia, de las épocas remotas, todo lo bueno y admirable que su eclecticismo lo hacía ya en su esfuerzo por devolver vida al helenismo moribundo. En cuanto a sus personajes, buscaba el lado humano y más allá de las grandezas y de las miserias de la vida pública, una calidad corriente de simpatía y se difundía por la narración que hacía olvidar el propósito preconcebido de embellecer y ennoblecer el carácter de los héroes. Y si en algunos los defectos y las culpas no podían ser disimuladas, no justificaba tanta la selección de Plutarco su intento didascálico cuanto a la íntima simpatía que él experimentaba por aquellos hombres grandes. Plutarco no hacía ni trabajaba sobre fuentes originales, sino que escogía los materiales de segunda o tercera mano, así completándolos con los frutos de sus vastísimas lecturas. Los modificaba en lo que él pudiera tener para poder así crear algo agradable para el personaje, porque él quería mostrar todo el lado bueno conforme a la tendencia didascálica de toda la obra y con la sincera admiración que daba para las obras literarias. ¿Cuáles fueron los aportes a la historia? Plutarco escribió otras vidas aisladas, de las cuales solo han llegado hasta nosotros las de Argejes y Arato. La literatura histórica biográfica había sido ya desde hace mucho tiempo antes muy cultivada. De los principios de este género literario habían sido especialmente peripatéticas. La finalidad del biógrafo era muy diversa de la del historiador, porque se proponía sus maneras de vida. Por esto, el biógrafo se detenía en los hechos más comunes de la vida cotidiana, en las anécdotas, en las acciones repentinas, esto es, en las manifestaciones de la personalidad menos gobernada, por la razón y por lo tanto más reveladora del alma humana.
¿Cuál fue el motivo de su decadencia? Plutarco condujo como uno de los últimos grandes representantes del helenismo en su periodo de historia y cultura de la antigua Grecia, de las adoptadas por otras culturas. Un comentario personal sobre la enseñanza que deja mi personaje. Fue una persona muy sobresaliente, ya que escribió obras de las cuales podemos adquirir conocimiento. Asimismo, fue un individuo que en el tiempo pasado realizó viajes en el mundo mediterráneo, Egipto y Europa. La mayor parte de su vida se la pasó en Queronea e inició en los ministerios del griego Apolo. Encontró una manera de expresarnos y desahogarnos con cada uno de los hechos que nos suceden. Pueden hacerse uso de la razón para así contarle al mundo cada una de nuestras buenas y malas experiencias de vida, ya que somos inconscientes e ignoramos el arte de aplicarlo en obras, libros, novelas, entre otros. ¿Qué mensaje les daría a los estudiantes de la carrera? La historia es un tema de mucha importancia que cuenta con distintos personajes, pero muchos de nosotros la hemos postergado cuando en realidad debemos de indagar, descubrir, analizar y estudiar los sucesos anteriores, ya que cuentan con determinados principios, métodos y acontecimientos del periodo pasado. Mencionaré un comentario de mi jurisconsulto para su posterioridad. La paciencia tiene más poder que la fuerza. Cuando realizamos las cosas con serenidad y somos persistentes por lo que queremos alcanzar, no debe de importar la fuerza física que podamos imprimir en él. Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. Cayo o Gayo Suetonio Tranquilo fue un jurisconsulto muy importante de esa época. Un jurisconsulto que fue historiador y fue biógrafo. ¿Por qué biógrafo? Porque escribió mucho de la vida de los Césares. Estuvo en la época de Trajano y Adriano. Se inmiscuyó y estuvo con las amistades de Plinio el Joven. Y con eso logró llegar hasta Adriano. Su obra más grande o espectacular, podemos decir, fue la vida de los 12 Césares, empezando desde Julio César hasta Domiciano. Para hacer la estructura de él, se utilizó 3 fuentes muy importantes, en lo que son las cartas de Plinio el Joven, los escritos de Helio y de la obra de Juan Lido. Y con esto, pues tenemos a saber o podemos conocer que él nació en Hipona, en el año 70 al 71 aproximadamente. Esto no es tan seguro porque en ciertos libros o ciertos historiadores hay discrepancia en cuanto a lo que es el nacimiento y la muerte de Suetonio. Prácticamente Suetonio estuvo a finales de del gobierno o del reinado de Vespasiano. Su padre, que se llamaba igual que él, Suetonio, él estuvo enfilado en el ejército de Otón, batalla que ganó Vitelio. Prácticamente después de esto mandaron a Suetonio a estudiar a Roma, donde fue a aprender lo que es la gramática, fue a aprender lo que es la literatura
y lo que es la retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica pues es prácticamente la forma bonita de hablar, palabras técnicas, la forma de persuadir, la manera de hacer, de conmover. Esto nos da a entender de que prácticamente para poder llegar a donde él fue, tuvo que estudiar bastante lo que es la persuasión. Es cuando persuadir es prácticamente cuando una persona habla con otra y una tercera no entiende. Entre ellos sí se entienden, pero hay otra tercera que no sabe de qué están hablando. Eso se llama persuadir, o hablar una palabra que indique o que nos dé un mensaje que solo lo va a entender tanto el emisor como el receptor. Esto era muy bueno a la hora de litigar o a la hora de un juicio, que quisieran transmitir un mensaje. Y conmover porque tenían el arte de hacer llorar o hacer poner triste a las personas a la hora de contar, de prácticamente de escribir. Solo con leer, entonces uno prácticamente se conmueve o llora, o se pone triste. Esa era una parte muy importante de que tenía Suetonio, que era el jurisconsulto. Entonces él, en realidad, ¿qué fue o por qué él sobresalió tanto en esta parte de los 12 Césares? Él no estuvo en la época de los 12 Césares, él estuvo al final. Él ya prácticamente, los 12 Césares ya no existían, porque si él hubiera hablado de ellos, porque les sea decir que él prácticamente habló más mal que bueno. Habló bueno de ellos, habló bien de los, pero habló todo lo malo de ellos. Por eso es que él entró en polémica con muchos historiadores. Hay muchos que lo atacan, le dicen que es pervertido, le dicen que es una persona muy con problemas sociales y cosa que no era así. Él trató la manera de sacar todos los trapitos ahí al sol, todo lo que no se podía decir, pero ¿cómo logró entrar? ¿Cómo logró saber? Él prácticamente trabajó o le dieron el puesto de superintendente de la biblioteca pública. Al estar ahí en la biblioteca pública, lógicamente, ¿de dónde pudo sacar la información? Él tenía todo en sus manos, tenía aquí a los 12 Césares. Él podía decidir qué hacer, hablar bien, hablar mal, hablar un poquito de cada cosa o hablar simplemente mal. Pero él, cuando sacó toda la información negativa de ellos, las personas en esa época les gustó, les atrajo conocer, saber, lo que le llamamos ahora vulgarmente el chisme. Ellos les gustó todo eso y entonces venían y querían saber más y más y más. Septicio, claro, que lo recomendó con Adriano, prácticamente al recomendarlo lo colocaron encargado de la correspondencia. Imagínense la correspondencia de prácticamente donde se encontraba todos los conocimientos y todos los escritos de todos los 12 Césares. Eso fue grande. Entonces para él prácticamente es como que le hubieran dado el tesoro en las manos. Él tenía aquí agarrado a los 12 Césares. Él sabía que podía llegar a mucho con eso. Entonces prácticamente teniendo en la mano a los 12 Césares, él tendría la posibilidad y con la forma y el estudio que tuvo para poder exponer, escribir y decir de todo de ellos, de las formas que yo les dije y les apliqué, les comenté. Entonces él prácticamente habló de ellos. Él dijo, prácticamente habló de Calígula, habló prácticamente de Nerón, habló la forma sádica que ellos se portaban, prácticamente de los de cómo es que se reunían en las fiestas, cómo hacían en los coliseos, qué hacían los asesinatos que hacían en esos coliseos, que si alguien les parecía mal, alguien estaba en contra prácticamente del emperador, lo que hacían era mandarlo a los coliseos para morir, sin saber prácticamente pelear. Eso era lo que, inclusive algunos césares se ponían a pelear con estas personas, siempre teniendo menos ventaja el oponente.
que estaba en contra del César. Es por ello que los coliseos hablan mucho de las injusticias y de los crímenes y asesinatos que él hablaba, que él decía. Prácticamente se hablaba mucho de todos los parricidios que habíamos tocado, ¿verdad? En temas anteriores. Entonces, esto era lo que hablaba prácticamente Suetonio. Suetonio tenía todo para poder decir y desarmar todo lo que es la estructura que tenían interna, que prácticamente no se podía hablar mal de ellos. Nadie, pero nadie podía hablar mal de ellos, ya que para Roma, pues, ellos eran una insignia, prácticamente eran la representación de Roma. Entonces ahí es por ello de que prácticamente Suetonio salió a luz y prácticamente con esta obra dio a conocer así que a todo el mundo la forma sádica que se portaban algunos césares, ¿verdad? Las orgías que hacían en los lugares, así que en los templos, prácticamente los asesinatos, todas esas cosas negativas que hay dentro de los gobiernos, cosa que casi nadie sabe, y pues a nadie le interesa hablar de ellos, pero él sí. ¿Y por qué fue que sobresalió? Porque a todo el mundo le gustó, él quería saber, después de que se murieron los 12 Césares, pues nadie le iba a reclamar, simplemente las personas que estaban interesadas en escuchar eran las que iban a pedir, que querían leer sus libros. Ellos fueron los que les interesó, la opulencia, la gente de dinero. Pues él se metió, la forma que logró entrar para poder saber eso, pues sabemos que fue la burocracia. ¿Y la burocracia quiénes son? Son las gentes importantes o los grupos sociales que pertenecen al mismo gobierno. Entonces así es como él logró entrar, así es como él logró saber todo de ellos. Esa es la importancia en realidad de Suetonio. Suetonio pues prácticamente fue un jurisconsulto que vino directamente a desarmar todo lo que se tenía, de todos los conceptos que se tenían buenos de los Césares. O sea, eso fue grande para la historia, y últimamente pues esto es lo que ha dado lugar a muchos programas también de televisión que tenemos en la actualidad, donde entran los paparazzis y que están asediando a los personajes, a los presidentes, a los de Hollywood, y se encargan de desarmarlos y hablar de todo. Pues parecido a esto, él fue el que heredó este tipo de prácticamente de trabajos, ¿verdad? Él le dio trabajo a muchas personas, pero a raíz de quién fue, de él, fue el único que logró sacar. Pero porque él tuvo la oportunidad de estar en la biblioteca, tuvo oportunidad de estar en la correspondencia. Nadie podía estar ahí, entrar ahí, era algo difícil. Y gracias a Septicio Claro, que él fue el que lo recomendó, y así fue como Suetonio pues logró saber mucho de ellos. La realidad es que los 12 Césares, pues esa obra para mí es una obra muy importante, ya que por ella y por esta he podido indagar y hablar hablando de Julio César, Augusto, estamos hablando de Tiberio, estamos hablando de Calígula, Claudio, estamos hablando de muchos Césares, que prácticamente pues los he leído, y aunque sea poquito he leído, pero me ha llamado la atención de poder saber en realidad cuál fue la forma de vivir de ellos, ¿verdad? Porque en realidad sí, y Domiciano, que también fue ahí con él prácticamente se terminó prácticamente la dinastía de los 12 Césares, ¿no? Y aprovechando todo esto, pues ahora que ya sé que quién es o qué es un jurisconsulto, pues prácticamente el jurisconsulto no es un abogado, prácticamente es alguien que le gustan las leyes, alguien que tiene la forma bonita de hablar, alguien que tiene las nociones de las leyes, pero no puede litigar, o sea, no puede estar ahorita en la actualidad, ¿verdad? Muchas gracias.
Julio Cornelio Paulo Prudentísimo es un jurisconsulto muy importante para esa época, para la época romana. Él nació en el año 180 y murió en el año 235 después de Cristo. La fecha prácticamente no es una fecha exacta y que todos los historiadores coincidan con eso, porque prácticamente hay muchas fuentes diferentes y todos tienen sus opiniones y esto es aproximado. Este jurisconsulto se le considera el padre del derecho romano. Él con otros jurisconsultos prácticamente formaron lo que es la ley de citas. Entre este tenemos a Ulpiano, a Gallo, tenemos a Modestino, que fueron ellos los que hicieron esto, lo que es la ley de citas. Tenemos en cuenta que si vemos cómo es que él formó, fue parte prácticamente de la sexta parte de lo que es el Digesto, que fue una obra y que prácticamente todos sus legados en cuanto al aprendizaje, él usa mucho la jurisprudencia. En la jurisprudencia prácticamente pues, vemos que es cuando unas personas cuando dictaminan o ponen una ley y no hayan cómo poder dar la pena o prácticamente sancionar a la persona, ellos vienen y se van a otros casos que hay anteriormente en la historia, puede ser 5 años, 10 años, 20 años, pero ellos lo que hacen es irse a la historia y ver si hay unos 5, 6 o 10 casos que tengan la misma forma o el mismo tipo de delito. Entonces esa era la forma. No existía una ley directamente que fuera para cierto tipo de conducta o de acción como la hay ahora. No, ellos simplemente si suscitaba algo nuevo o algo que ellos no se acordaran, pues ellos decían, bueno, acudamos a la jurisprudencia y se iban directamente a buscar esos casos. Pues ese era el trabajo de él, que él hacía, pues, iba a la jurisprudencia y con eso venía y empezaban a ver cómo poder castigar al individuo. Pero en sí, su mayor trabajo o su mayor obra fue prácticamente ir a ver a los otros jurisconsultos, ver qué es lo que ellos opinaban, ver qué ellos decían, cómo era que ellos aplicaban las leyes, era cómo es que ellos lograban prácticamente sentenciar, y les gustaba mucho prácticamente escudriñarlos, verlos. Y entonces con eso él fue prácticamente sacando otras leyes, que es lo que ahora tenemos el derecho civil, en la cual pues tenemos el digesto, donde está toda la información, todas las fuentes necesarias que salieron para poder formar todas estas leyes que ahora tenemos. Tenemos en cuenta pues que este jurisconsulto dice que cautela sus opiniones. ¿Qué significaba eso? Que él tampoco era de los jurisconsultos, o era una persona que venía y encaraba a su otro jurisconsulto. No, él no hacía eso. Él tomaba cautela, escuchaba, escudriñaba, de una u otra forma pues trataba la manera de crear otra opinión sin ofender y sin molestar a los otros jurisconsultos. Tenemos también que fue contemporáneo a Opiniano. Escribió 319 publicaciones. Su trabajo fue bastante prolífico. ¿Qué significa prolífico? Significa de que de una ley, de una sanción, salían varias. Normalmente prolífico significa una persona que procrea hijos, pero en la parte literaria es que él venía y de una ley sacaba otras leyes. Y es por eso que tenemos las leyes ahora en cuanto, vamos a poner como ejemplo el del derecho penal, aunque él no fue el del derecho penal, fue el derecho civil, pero un ejemplo, por ejemplo, homicidio, una persona que mata a otra, pues prácticamente tiene una condena de tantos años de pena, pero
Prácticamente él decía, bueno, está bien, mata, golpea o le quita, le priva la vida, pero ¿por qué lo hizo? O sea, ¿por qué? No solo es de venir y castigarlo, sino ¿por qué? ¿Qué fue lo que lo motivó? De ahí nacían el otros tipos de leyes. En este caso, poniendo un ejemplo, que es un ejemplo de lo que es homicidio, pues nacía el homicidio culposo, nacía pues prácticamente en defensa propia, pues todo eso. Entonces ahí era la división que él sacaba. Todas las divisiones que tenemos ahora en adelante, tenemos prácticamente un artículo que pena una acción, pero que de ahí salen 5, 6, 8, hasta 10 artículos que nos indica el porqué de la forma de actuar del victimario o de la persona que hace la acción. Entonces de ahí salía de esa palabra prolífico y él se destacó bastante. Toda su obra fue destacado bajo ese concepto de la palabra prolífico. Su trabajo se encuentra en la ley de citas, que lo habíamos dicho. De ahí, junto con los otros jurisconsultos, nacieron esta ley de citas. Así que la ley de citas, prácticamente ellos dejaban plasmado todos los resultados, todas las acciones o todas las prácticamente sentencias que se hacían. Ellos ahí lo apuntaban y todo. Entonces cada uno daba su aporte, su experiencia de este tipo de aplicar la ley. Dice una sexta parte del digesto, dice que él prácticamente la sexta parte del digesto es hecha de él, sacada de donde, de la jurisprudencia. De ahí salió. Y que como ya hemos hablado, la jurisprudencia pues tiene bastantes fuentes. Prácticamente las fuentes podemos hablar de los pretores, de los que aplicaban la ley en ese entonces, de todos los encargados, ahí sacaban. Sacaban también de los documentos que cada jurisconsulto realizaba. Teníamos ahí. También dice que sirvió como juristas en los reinados de Séptimo Severo y Caracalla. También ahí se vio, anteriormente habíamos hablado de uno de los jurisconsultos que participó junto con Suetonio, que habíamos hablado de él, y entre ellos aparece prácticamente Julio, aparece ahí en la historia de Séptimo Severo y Caracalla. Entonces, como entendemos cuál era la función directa de Julio, prudentísimo. Él participó mucho, fue prácticamente el precursor de todo lo que es el derecho civil, las leyes. Él él realizó, analizó, interpretó, comentó, argumentó todo lo que él. Si estábamos hablando que Suetonio habló o sacó toda la información negativa de los Césares de su obra, aquí prácticamente es Julio el que logró sacar toda su información, toda su obra, la cúspide de su obra, con lo que es el digesto. Prácticamente de ahí nació su obra grande que tuvo él. La sacó de los otros jurisconsultos. De ahí, porque él dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, qué es lo que ellos dicen. ¿Será cierto o no será cierto? Entonces ahí, con eso estamos ahí. Fuentes del derecho romano. Es muy importante entender que entre las fuentes estaba la jurisprudencia, estaban lo que son los edictos del rector, estaba el senado consulto, estaban las leyes, estaban los plebiscitos. Interesante saber qué son plebiscitos. Los plebiscitos son las decisiones tomadas por la plebe. ¿Qué es la plebe? Es el pueblo. Las leyes, pues, prácticamente habían leyes que existían en ese entonces, y también de ahí fueron sacaron las fuentes para poder realizar esta obra de Julio Prudentísimo. También están los edictos del pretor, están los senados consultos, que prácticamente era en el senado que prácticamente se hacían este tipo de decisiones, donde aplicaban las leyes, pero también utilizaban una forma como de anticiparse para no llegar directamente a un juicio, donde ellos prácticamente indagaban, investigaban por qué era la comisión de
de dicho delito, por qué lo hacían, y antes de llegar a más, pues entonces ahí se tomaban bastantes decisiones, por eso se llama Senado Consulto, es de consulta, donde no era prácticamente litigar, sino de ahí se desprendía si se decidía ir a litigar o a sancionar directamente al público, o simplemente de ahí se resolvía. Trataban la manera de que no llegara prácticamente a un juicio. Era muy importante pues conocer y saber. Ahora sabemos, tenemos conocimientos de lo que son prácticamente las preliminares, que le llaman juicios preliminares, que son los que se utilizan antes de pasar a la siguiente fase en un proceso penal, pero prácticamente de ahí entonces sale o nace esta cuestión del Senado Consulto. También velaban o pensaban, pues, y decían, bueno, ¿cómo hacer para no llegar o alargar mucho esto de los juicios? Entonces venían y hacían unas preliminares. Estas preliminares se hacían en los Senados Consultos para no llegar a más, donde cosas que se pudieran resolver de una forma más tranquila, donde prácticamente una persona con otra llegaban a una conciliación. Y la jurisprudencia que habíamos hablado, que se tomaban prácticamente de los juicios anteriores, son fuentes del derecho romano, pero que le sirvió prácticamente a Julio Prudentísimo a poder hacer la digesta, de hacer esta obra, que es grande. Entonces de ahí salieron también los edictos del pretor, que prácticamente un pretor pues de un principio era aquel que iba adelante prácticamente de los ejércitos romanos, pero que después ya fue cambiando su forma de oficio, que después prácticamente era el que también aplicaba leyes y miraba en parte en lo que es lo privado y en lo público, y también podía dictaminar leyes para que prácticamente se decidiera la culpa o no de ciertos individuos que cometieran algún delito en contra de los romanos o del pueblo romano. Es muy interesante saber lo de las fuentes, pero es necesario, porque si no tenemos en cuenta qué es una fuente, qué son las fuentes del derecho romano, entonces no podemos entender lo que sigue. Hay muchas cosas, por ejemplo, hablamos de Julio Prudentísimo, y que realmente pues si no entendemos de dónde viene el derecho civil, o lo estudiamos pero sin saber cuál es la fuente, de dónde vino, cómo es que se formó, entonces prácticamente se queda uno en albis, prácticamente porque no entendemos, simplemente lo estudiamos pero no sabemos de dónde viene. Ahora pues lógicamente pues ya conociendo las fuentes, conociendo qué es jurisprudencia, qué son los edictos del pretor, qué es el Senado Consulto, qué eran las leyes, qué eran los plebiscitos. Pues los plebiscitos también, recapitulando un poco, pues entendemos que prácticamente era la plebe, era el pueblo. Habían prácticamente decisiones del pueblo, que prácticamente ellos eran los que decidían por mayoría aplicar una cierta ley o un castigo, aplicar un cierto castigo a ciertas personas. Pero entonces si el pueblo era el que castigaba, pues entonces venían los jurisconsultos y decían, bueno, anotemos este tipo de prácticamente de castigos que aplican, y por qué lo aplican, a qué se basan ellos, por mayoría, pero ¿por qué? Para el bien común. Entonces también lo apuntaban. Y en cuanto a lo que son el Senado Consultos también, entonces es muy importante saber lo de las fuentes. Nos ha ayudado a entender. Existen muchas leyes de derecho civil que fueron emanadas de ahí. En cuanto también tenemos en cuanto a los esclavos, en cuanto, por ejemplo, decían que había una ley que decía que un esclavo prácticamente, aunque no participara en un delito en contra de su amo, pero si estaba ahí y sucedió el hecho delictivo, entonces prácticamente él era castigado, aunque no hubiera él cometido, pero solo por el hecho de estar dentro de la escena del crimen,
prácticamente él era castigado y enjuiciado o prácticamente con el castigo capital, era la muerte. Entonces vemos pues que estas leyes ya estaban ahí plasmadas, porque Julio Prudentísimo se las envió a su hijo, y el hijo pues prácticamente empezó también a recapitular todo este tipo de leyes, y ahí se observa y se ve que prácticamente lo que son las leyes de cita se ve mucho eso, donde están este tipo de prácticamente artículos que pena prácticamente al esclavo. Entonces ahí vemos pues que dónde fue naciendo todo esto. Esa es la gran importancia que tiene el estudio de los jurisconsultos. Prácticamente los jurisconsultos fue una fuente muy importante, muy enriquecedora para nuestro derecho civil. Hay muchas formas, cada quien tiene su forma, tiene su manera de ver las cosas, tiene su manera de criticar, tiene su manera de indagar, de investigar, de interpretar, pero cada quien a su forma, pero todos prácticamente ayudaron, cada quien puso su granito prácticamente para la elaboración y la historia de lo que es el derecho romano. Gracias, muy amable.